El 5 de mayo del 2005 murió un joven y una promesa de la televisión llamado Edgar Ponce. A sus 30 años, un hombre que definitivamente debe haber dejado un vacío en una familia, falleció. ¿A manos de qué? De un accidente que se pudo haber evitado. Un accidente que definitivamente le quitó la vida. Me pregunto, ¿fueron presos los responsables o alguno quedó libre? Vamos a hablar de eso dentro del programa el día de hoy. Empezamos. Esperando que todos en casa estén súper bien. Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de que comenzamos a revivir y recordar una desgracia que pasó en el año 2005 y que aparentemente la persona que debería, desde mi punto de vista, y esa es mi opinión personal, estar presa, está dentro de la casa de los guachiturros. ¿A quién me refiero? A Sergio Mayer. Vamos a hablar del tema dentro del programa. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. Le digo al público, y es un tema de criterio, ¿no? ¿Quién era el responsable de este grupo llamado Solo para Mujeres? ¿Quién era el productor? ¿Quién era el manager de los chicos? ¿Quién era el dueño de este grupo? ¿Acaso fue el señor Sergio Mayer, el dueño absoluto? ¿Él tiene algo de responsabilidad, le pregunto al público, con respecto al tema de este accidente? Me gustaría que el público mexicano y todos los que están informados con respecto a este tema me den sus opiniones. Yo tengo mi opinión y la voy a explamar dentro de este programa. Primera vez que conozco al señor Edgar Ponce, que en paz descanse. Pero la verdad estuve analizando los videos y tengo mi opinión y la voy a vertir dentro del programa porque creo que muchos o muy pocos se atreven a decir las cosas como realmente se deben de decir, inclusive dentro de la misma casa donde se está mostrando realmente que cada quien es un pelele, pero en fin, cosas del Orinoco que tú no sabes, pero que yo tampoco, pero acá lo decimos todo como realmente se tienen que decir las cosas. Falta huevos dentro del mundo del espectáculo. También quiero decirle al público que su comentario importa, al igual que su like, y de esa manera ayudas al servidor. El día de hoy, Sergio Mayer, a raíz de sus declaraciones dentro de la casa de los guachiturros, hace que yo haga este programa dentro de la transmisión. Ya saben, chicas, cualquier donativo lo pueden hacer por medio del PayPal. Vamos a cambiar el tono de la música. El día de hoy no me callo nada, digo lo que pienso y digo que aquí hay algo que apesta a perro muerto, y yo creo que más de uno debería estar preso dentro de esta historia que ocurrió en el 2005 y que de repente en la actualidad, si hubiera sido así, ya estarían libres. ¿Acaso Sergio Mayer no es culpable de lo que nosotros vimos hace muchos años en el 2005? ¿Cuántos años ha pasado de la muerte de este muchacho? 18, 19 años desde que partió al otro lado, donde todavía nadie sabe qué cosa pasa, pero que podemos tener una referencia a raíz de lo que dice las escrituras. Le pregunto al público, ¿consideran o piensan que este patán, porque así lo veo yo, a este tipo, más lo conozco y más asco me genera? Y no necesito haber vivido en México para tener asco de él, le soy bien sincero. Vivo en Perú y definitivamente más sé de él y más repugnancia me causa este tipejo. A raíz de lo que les voy a contar, algunos de mis seguidores de repente no conocen la historia. Pero empezamos el programa. Dentro de la casa de los guachiturros hay un ex diputa. No. Un ex diputa. No. Un ex padre de la patria, disque señor. Y lo decimos así porque yo creo que este es cualquier cosa menos un señor.
porque Señor no se le puede decir a cualquiera. Es una palabra que definitivamente se le dice a personas de respeto, pero de acuerdo a lo que yo estoy viendo y observando, la palabra Señor le queda realmente grande. Y cada vez que sé cosas de él, me doy cuenta que es peor de lo que realmente yo me imaginaba. Bueno, ¿qué les digo? Estoy conociendo cosas del exdiputado. En la casa de los guachiturros o de los famosos, el explotador laboral tocó el tema de Edgar Ponce, junto con su amigo inseparable Poncho de Nigris, aquel que dice que lo admira a raíz de que lo explota. Como los valores, ¿no? Cómo los valores morales no están presentes. Yo creo que esa no es la casa de los famosos. De acuerdo a lo que yo estoy viendo y los personajes que están allá adentro, conforme los voy conociendo, eso es cualquier cosa menos la casa de los famosos. ¿Por qué nos tienen que imponer una televisora a personajes como estos que terminan siendo realmente nefastos? ¿Por qué lo digo? Porque Poncho de Nigris también tiene unos anticuchos dentro de su pasado que terminan siendo realmente terribles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El bendito exdiputado relataba a sus compañeros de la casa de los famosos lo acontecido con el caso de el señor Edgar Ponce, que en paz descanse, y decía que la persona que lo atropelló en aquel tiempo, el señor Luis Pascaso Muguerza, porque así se llamaba el tipo que atropelló y que invistió a todos estos jóvenes que pertenecían a este grupo de baile erótico, el señor Sergio Meyer, o el disque señor Sergio Meyer, decía que este señor que atropelló, Luis Pascaso, era un descarado. ¿Que es verdad? Porque las imágenes que yo vi, este hombre que atropella y que acelera, pisa el acelerador, arremete con los bailarines exóticos en ese momento y en aquella época, y los embiste de una manera realmente terrible, quitándole la vida, obviamente, a Edgar Ponce. ¿Lo hizo adrede? ¿Lo hizo porque estaría harto de las motos que estaban a su alrededor y las veía todos los días? No lo sabemos. Pero de que eso fue algo terrible, definitivamente que sí. Y a la hora que se ven en las imágenes, hablar por teléfono con un celular, se ve que este tipo era un sangre fría y que era un sanguinario, porque no tuvo ni siquiera remordimiento de lo que había hecho. Otra persona que comete un accidente sin querer hacerlo, porque de repente, no sé, se desvió un momento la mirada y pasó el accidente, se desespera, quiere ayudar. Se le ve en sus lágrimas algo de arrepentimiento, pero él no. Él hablaba fríamente por teléfono, como si no hubiera pasado nada, como si hubiera matado un perro. Así lo vi yo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron las imágenes, pero yo les voy a poner aquí abajo, les voy a poner las imágenes para que ustedes lo puedan ver, y es realmente indignante la actitud de este hombre. Y obviamente sí, era un descarado. Pero no es el único descarado dentro de la historia. Sí, a las 3 horas que ese señor Luis Pascaso estuvo en la comisaría, a las 3 horas él estaba libre. ¿Cuáles eran las influencias que tenía a raíz de las cámaras que habían grabado todo esto para salir después de 3 horas? Él tenía que haber ido a la carceleta, pero parece que por allí él tenía sus contactos. Esto lo comenzamos a remover a raíz de las declaraciones de este tipo llamado Sergio Mayer. Que si este no hubiera abierto el hocico, nosotros aquí no estuviéramos hablando de este tema. Yo ni enterado de quién demonios era Edgar Ponce, y tampoco Luis Pascaso. No estuviera enterado de nada. No hubiera dicho nada, me hubiera quedado callado la boca, pero el otro removió las sabias. Y allí salí yo
a relucir. Pero me pregunto y le pregunto al público, ¿realmente es el único descarado de esta historia? Aquel explotador laboral, sí, aquel explotador laboral calificado por su ex empleado, el otro bailarín exótico sin ningún valor moral, hasta donde más o menos vamos viendo la historia, llamado Poncho de Nigris, porque el Poncho de Nigris lo dijo dentro de la casa que él era un explotador, que cuando estuvo en ese grupo de bailarines exóticos prácticamente lo explotó. ¿Por qué decimos que no es el único descarado dentro de esa historia? Porque el ex diputado dice que él no necesitaba permiso para hacer el promocional de su grupo solo para mujeres. ¿Cómo que no necesitaba permiso? Me pregunto dentro del programa, ¿no? O sea, en una vía que es muy transitada y que en la noche prácticamente se convierte en una vía rápida, por eso él la utilizó. Para poder grabar su promocional, él no lo hizo en la mañana, porque en la mañana, según las imágenes del año 2005, yo veo que era una vía muy transitada y que era muy difícil de transitar en aquella vía. Pero es una vía que tiene 3 carriles. Entonces yo me pregunto, en una vía que en la noche, me imagino que debe haber sido a partir de las 12 hacia abajo, donde la gente normalmente corre, al igual que aquí en Perú, la vía expresa, que tiene 3 carriles, en la mañana es una vía rápida. Y sí, en la tarde o en las horas punta, que es una vía rápida, exclusiva para autos pequeños, allí, por ejemplo, está prohibido transitar en moto. Pero es una vía rápida que en las horas punta se vuelve lenta. Pero en la noche es una vía rápida donde tienes que correr. Él dice que no necesitaba permiso para estar dentro de una vía que considero yo, según las imágenes, es una vía rápida. Si no es una vía rápida, ¿por qué el asesino, porque esa es la palabra correcta, Luis Pascaso, conducía a la velocidad y los otros autos que estaban en los otros carriles conducían exactamente a la misma velocidad? Porque había un carril de ida y un carril de venida. Entonces, ¿qué? Sinvergüenza desgraciado. Que yo no sé cómo esta mujer, Isabela Camil, se metió con este perro, porque yo creo que ella debe ser igual que él, exactamente igual que él. Y si te duele, querida, qué lástima, pero tienes al perro, más perro, como marido. ¿Qué te digo? ¿Qué cosa quieres que te diga? ¿Lo contrario? Yo en este programa jamás voy a decir lo contrario de lo que yo piense, y de acuerdo a las imágenes que yo vi, y de acuerdo a la producción que él manejó, un carro adelante, un carro atrás, cogiendo todos los ángulos habidos y por haber, y que fueron la evidencia, obviamente. Me imagino que este hombre, porque hasta ahí no llegué, porque obviamente necesito tiempo para hacer todo esto, no sé si este hombre fue juzgado o no, el público, y fue sentenciado. El público obviamente me va a ayudar con esa información. Ahorita que estoy haciendo el programa, me doy cuenta que no averigüé este punto porque estaba tan concentrado en el perro de la patria mexicana. Sí, él copó los 3 carriles y nos va a decir a nosotros que no necesitaba permiso, porque eso fue lo que dijo dentro de la casa de los guachiturros. Eso fue lo que dijo, que ahora me arrepiento de haberle puesto ese nombre, porque debía haberle puesto otro peor, por la gente de mierda que hay dentro de esa casa. No necesitaba permiso, decía el desgraciado. Yo no puedo entender cómo este patán pudo ser un ex padre de la patria del hermoso país mexicano. Ay, pero me olvidaba, pero si tienen este presidente nefasto que tienen en la actualidad. Ay, chicos, los engañaron, ¿ah? Los estafaron. Me imagino que este accidente tiene que haber pasado cuando él era padre de la patria ya. El público mexicano me va a decir si es así o no. De repente en esa época todavía no era padre de la patria. Ah, hoy ahí sí se vuelve fea la cosa, porque yo le preguntaría al público, si era así, ¿por qué demonios votó por este? ¿Por qué demonios votó por este? Yo creo que Sergio Mayer ni siquiera debió tocar el tema, que revive una desgracia que definitivamente no lo favorece. Sí,
Él no debió haber tocado el tema de uno de sus trabajadores que ya no está acá presente definitivamente. ¿Por qué? Porque lo pinta de cuerpo entero y de que es un monstruo. Él no debió haber tocado el tema por la simple y sencilla razón que debió haber mantenido el respeto. Pero ¿qué cosa? Lo tocó porque quiso generar contenido para la nueva generación. Porque han pasado 18 años de esta desgracia y obviamente hay gente que ni siquiera sabe del tema. Entonces él dijo, voy a crear contenido para que todo el mundo diga, porque así es este. Por lo que yo estoy viendo es un arribista que no le importa nada y termina siendo un monstruo. ¡Qué miedo! Y muchas veces los monstruos pagan este tipo de atrocidades con sus hijos. Señora Camille, ¿qué le puedo decir al respecto, querida? O sea, él dice que él no necesitaba permiso. O sea, él podía ocupar todos los carriles de una avenida que se vuelve tipo autopista en la noche. Y dice que no necesitaba permiso solamente porque es él. ¡Qué asco! Yo aquí en el programa no voy a decir cosas que yo no sienta. Y cada vez que yo conozco más a este tipo, lo único que me genera es repugnancia. Yo creo que el público definitivamente debería sacarlo de la casa. A mí me conviene que él se siga quedando para que siga contando sus porquerías y hacer programas definitivamente que se podrían hacer virales o programas que podrían tener una alta audiencia para mi público. Pero yo creo que realmente hay personas que ni siquiera merecen ser mencionadas. Pero cuando ocasionan este tipo de escándalos, definitivamente yo como comunicador tengo que sacarlos a relucir. Pero ¿qué podemos esperar, digo yo, no? De una persona que tuvo la capacidad, según Poncho de Nigris, de comenzarlos a explotar. Entonces, si comenzamos a analizar la situación, claro, pues, él no quiso proteger a sus trabajadores por vender su mugroso grupo. Él no quiso pagar, pues me imagino yo, los permisos que tendría. Él quiso ser como el informal. Él quiso ser como el ambulante. Aquí en el Perú hubo una desgracia en Mesa Redonda. Un lugar donde vendían de todo lo que te puedes imaginar. Ropa, adornos, juguetes. Un lugar donde es full comercio. Informales a morir. Y se ocasionó una desgracia. Todo ese sector de la ciudad se incendió y la gente estuvo en las galerías y en las tiendas y muchos de ellos murieron quemados. ¿Por qué? Por la informalidad, porque no tenían un permiso para comenzar a trabajar en las calles y mucha gente murió quemada y se incendió una parte de la ciudad a raíz de eso. No fue una casa, no. ¿A raíz de qué? De la informalidad al vender juegos pirotécnicos. Los juegos pirotécnicos se incendiaron, explotaron y toda la ciudad del centro histórico o una parte del centro histórico de la capital, de Lima, comenzó a verse explotada por todos lados. Las tiendas se incendiaron y la informalidad hizo que mucha gente hace muchos años atrás muriera. ¿A raíz de qué? De la informalidad. Y este tipo lo que fue un informal. ¿A raíz de qué? A raíz de que no quiso gastar en los permisos que le tocarían haber sacado. A raíz de que no quiso cerrar la calle y gastar en seguridad para poder hacer algo para darle protección a estos jóvenes. A raíz de que tuvo que traer ambulancias y pagarles, entre otras cosas más, que significa hacer una promoción, un promocional para su bendito y mugroso baile de mujeres. Digo yo en el programa, ¿no? Porque yo creo que este tipo, lo que debería de haber pasado con él es que esté preso a raíz de lo que aconteció y de lo que sucedió. Esa es mi opinión personal. Eso es lo que yo pienso dentro del programa. No quiso gastar ni un centavo. Poncho de Nigris lo acusó de ser un explotador y que lo explotó en algún momento cuando estuvo dentro del programa o del baile erótico Y yo me pregunto,
Así puedes admirar a una persona. Uno admira a alguien con el cual se siente representado. Yo particularmente dentro de este programa le diría al público que yo no podría admirar a alguien que termina siendo un monstruo. Yo no podría admirar a alguien que termina siendo un patán. Yo no podría admirar a alguien que expuso la vida de sus mismos trabajadores. Yo no podría admirar a una persona que realmente termina siendo un desgraciado en toda la extensión de la palabra. Y no porque a mí me dé la gana, sino porque los hechos que yo estoy narrando dentro de este programa. ¿Por qué demonios no sacó el permiso o los permisos necesarios para poder exponer a sus trabajadores ante la vía rápida? ¿Por qué motivo no les puso casco? ¿Por qué? Porque quiso vender su show. ¿Por eso? Entonces te hubieras ido al desierto o te hubieras ido al estadio y hubieras puesto pantallas verdes. Tampoco quiso gastar con eso. Sí, porque en un estadio está donde haces atletismo, ¿no? Ahí pudo haber puesto las motos, pudo haber puesto telas de color verde o pantallas verdes, y pudo haber puesto imágenes de que estaban en una gran ciudad, o por último pudo haber agarrado al estilo del video de Britney Spears donde ella sale en una moto en un estudio de grabaciones. Pudo haber puesto máquinas especiales que parezcan motos y que puedan correr a una velocidad predeterminada. ¿Para qué? Para no exponer a sus trabajadores. Entonces yo le pregunto a los señores de YouTube, ¿cómo demonios, siendo yo un crítico del mundo del espectáculo, me voy a callar a raíz de lo que aconteció en el año 2005 y que él lo saca a relucir dentro de la casa de los guachiturros? Entonces me pregunto yo, dentro de esa historia, ¿cuáles son los calificativos que le tengo que poner? ¿Tengo que ser suave solamente porque es este señor? ¿Porque fue un ex padre de la patria? ¡No! Acá las cosas se dicen como realmente se deben de decir. Ya basta de ser el amigo. Ya basta, creo yo, de temer. Y las cosas son como son. Tienen nombre y apellido. Y yo creo que ese señor es un sinvergüenza que debió haber estado preso también un par de años a raíz de que el grupo le pertenecía. Un ex trabajador sale a decir que fue su explotador laboral y que lo admira. Poncho de Nigris. Aquí en el Perú, hacer este tipo de promocionales, las leyes dicen que tú tienes que pedir permiso a las autoridades correspondientes. El señor Sergio Mayer, y lo decimos sarcásticamente en el programa, actuó como un informal y expuso a sus trabajadores a la muerte por dinero, sin darles ningún tipo de protección, y al final ya sabemos en qué terminó todo esto. Pero sí, él tenía dinero, como lo dijo, ¿no? Dentro de la casa de los zarrapastrosos, o la casa de los guachiturros, o la casa de los famosos, como lo dijo. Sí tenía dinero para gastar en cámaras, para grabar los promocionales de sus eventos, porque cámara a la derecha, cámara a la izquierda, cámara adelante y cámara atrás. Le pregunto al público, ¿él tiene culpa? Desde mi punto de vista, y esta es mi opinión personal, y no cometo ningún delito a dar mi opinión personal públicamente, él sí tiene culpa. Lo peor de toda esa historia es que ninguno de los mexicanos que estuvieron allá adentro, que ya tienen una edad más o menos para saber qué pasó en este caso, ninguno de ellos lo puso entre la espada y la pared. Lo escucharon, pero ninguno de ellos lo debatió como realmente debió haberlo debatido. ¿Por qué? Ay, porque le tienen miedo. Ay, porque lo respetan. A personas como esta no se respeta jamás. ¿Y así sale a hablar del caso Parra? Me río de ti, como me da la gana dentro del programa. Y así sales a hablar del caso Parra, descarado. Dios mío, Cristo. Así sale a hablar del caso cuando tiene un rabo de paja de este tamaño, o que da la vuelta al mundo en 80 días. Es como, por ejemplo, ¿no?, que te vayas a una constructora, estén construyendo un edificio. Entonces el jefe de obra, que es el responsable de que las personas, porque para eso lo contratan,
que los trabajadores tengan sus arneses, tengan sus cascos, sus guantes de seguridad dentro del edificio, le permita a los trabajadores andar como Pedro en su casa y los deje trabajar. Normalmente los jefes de la obra son aquellos que le dicen, ponte el casco y no andes sin él, y el arnés, a la primera que te veo, te largas a tu casa. Y al final cuando lo ve, lo largan a su casa. Entonces, si él era el dueño, pues, del bendito grupo solo para mujeres, entonces me pregunto, ¿no? No debió haberle dicho, no debió haber tomado las medidas de seguridad. Cuando pasa una desgracia en una constructora, al final, ¿qué cosa es lo que sucede? Cierran la obra. ¿Y qué es lo que sucede? Entra un juicio. Y los responsables, que son los de la obra, ¿qué pasa? Les encuentran culpabilidad. ¿Y dónde se van? A la cana. Así de fácil, ¿no? ¿Por qué? Y tienen que pagar, obviamente, tienen que pagar una indemnización. Yo le pregunto al público, cuando este chico muere a raíz de que estaba laborando, porque estaba trabajando, se le dio, el señor Sergio Mayer, le dio algún tipo de indemnización a la familia, porque ahorita se me acaba de ocurrir, y estoy grabando el programa. Le pregunto al público, el público mexicano que me ve, ¿pagó algún tipo de indemnización él, como dueño de este grupo de flexeres, de solo para mujeres? La responsabilidad recae obviamente en la empresa. ¿La empresa de quién le pertenecía? ¿A él? Sí, la empresa le pertenecía a él, como el caso de Utopía. En el caso de Utopía, una discoteca en la mejor zona más exclusiva aquí en el Perú se incendió y murieron 14 personas que lucharon por muchos años en encontrar justicia contra los dueños. Al final, encontraron justicia con los dueños. Los dueños se fueron presos a raíz del incendio. Ellos no lo ocasionaron, pero no tenían las formas y las maneras de la seguridad que tenían que otorgarle a los clientes que estaban dentro de la discoteca. Una discoteca se incendia a raíz de X cosa y no tiene las medidas ni las puertas de seguridad ni nada. ¿De quién es la culpa? Obviamente la culpa es del dueño de la discoteca y es él que tiene que ir preso. ¿O me equivoco? No. Entonces aquí presos debieron ir varios, pero parece que la justicia es para unos y para otros no lo es. Noticieros Televisa en aquella época informó con respecto al tema de la noticia y manifestó que Sergio Mayer, escuchen lo que les voy a decir, manifestó que Sergio Mayer violó el reglamento de tránsito. Sí, por ocupar todos los carriles de la vía y no estar con el casco correspondiente, porque tenían que estar con casco. O sea, él violó las leyes según los noticieros, el noticiero Televisa, que se lo voy a dejar acá abajo, y está libre. O sea, una persona que produjo algo que era para él, un hombre que explotó, según Poncho de Nigres, a sus trabajadores, que los trató como esclavos, o sea, está libre. No pagó lo que realmente tuvo que pagar y encima tiene el descaro de salir dentro de la casa de los famosos México a hablar de este caso. La impunidad hecha hombre. La impunidad vista en el señor Sergio Mayer. Y esa es mi opinión personal dentro del programa. Noticieros Televisa dijo que Sergio Mayer violó el reglamento de tránsito y allí hubo un muerto y eso se paga con cárcel. Él no cuidó nunca la vida de ninguno de sus trabajadores, así como ese señor Poncho de Nigris lo llamó explotador laboral. Claro, se aprovechó de aquellos que trabajaban para él. Mira con el nombre, con el maridito que te casaste, Isabela Camil. Dios mío, qué horror. Pero, pues, de tal palo. No, en este caso no se aplica, ¿no? Tal astilla, podríamos decir sus hijas, ¿no? No lo sabemos, todavía están pequeñas. Tampoco no nos queremos meter con las criaturas que no tienen la culpa de tener esta mierda de padres. Definitivamente. O sea, pero tal para cual, creo yo, ¿no? Digo, dentro de esta transmisión. A mí no me vengas a jorobar aquí, Isabela Camil, con que, ¡ay, qué horror lo que... Tu marido lo hizo.
Yo no lo estoy difamando y tampoco no estoy hablando mal de él, porque para hablar mal de él tendría yo que difamar. Y en el programa, querida, yo no estoy difamando, ¿ah? Ahí está, te lo coloco acá abajo, Noticieros Televisa, mi amor. Te coloco las palabras de tu marido, te las coloco en el programa. Serías bien cara de jeve y descarada. Bueno, porque ya sabemos que lo eres, ¿no? A raíz de lo que tu marido hace y que tú no tienes la capacidad de decirle que pare a raíz del miedo de tus hijas. Qué asco estos dos tipos. La verdad, le quiero decir a todo el mundo dentro del programa. ¿Ustedes creen, le pregunto al público, que este señor no necesitaba permiso? Si esto hubiera ocurrido, por ejemplo, en los Estados Unidos, él estaría preso y tendría que pagar una indemnización millonaria por los hechos ocurridos dentro de su empresa y de su programa como jefe, como productor, como dueño, solo para mujeres. Lo peor de todo, ¿no? Lo peor de todo, que él cuenta el hecho pensando que todos somos estúpidos. Bueno, los que están allá adentro sí, ¿no? Porque lo dejaron ser, porque no lo debatieron, porque yo me imagino que allá adentro algunos de ellos, o muchos de ellos, no lo sé, tuvieron que saber de este caso. ¿O me equivoco? Por eso yo digo, ¿no? Para entrar a una casa tienes que informarte de todos los anticuchos de todos los que están allí, para que la primera que abran el hocico, tú le puedas decir sus verdades en su cara.